Gloria a Jesús. Hermano, ¿cuánto daño hace, verdad? ¿Cuánto daño hace al prójimo cuando es injuriado o levantan un falso testimonio contra alguien? ¿Usted cree que eso hace daño o no hace daño? ¿Sí? Cuando lo están acusando a usted de cosas que usted no hizo. ¿Hará daño o no? ¿Verdad que sí? Hace mucho daño. Genera a veces muchos golpes emocionales en las vidas de las personas, porque se encuentran con cosas que no esperaban encontrarse. Pero es aquí que todos nosotros tenemos un Dios poderoso. Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe y un Dios que hace justicia a su tiempo. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que la Biblia nos relata acerca de alguien que le levantaron un falso testimonio. Y lo vamos a encontrar allí en Primera de Reyes, capítulo 21. Este hombre se llamaba Nabot. Y Nabot, él tenía una viña lindera cerca del palacio de Acab, del rey Acab y la reina Jezabel. Reyes que ya les dije domingos pasados, que anduvieron más bien detrás de la idolatría, de la apostasía, hicieron errar gravemente a Israel, al pueblo de Dios. Y ya que hemos hablado que este hombre y esta mujer hicieron errar el pueblo de Dios y andaban detrás de la apostasía, eran personas que obviamente no tenían revelación de Dios, de la voluntad de Dios, o si la tenían a través del profeta Elías, no la querían ejecutar, ¿verdad? Porque a veces Dios manda la palabra, pero si usted no la cree y no la aplica a su vida, no sirve de nada. Entonces, era un hombre y una mujer que tenían pensamientos carnales, por tanto sus acciones eran carnales, y el testimonio que daba era carnal. Se movían en las obras de la carne, ¿sí? Totalmente diferente al hombre y a la mujer espiritual, porque un hombre y una mujer espiritual que ama a Dios y tiene temor de Dios, es un hombre y una mujer que engendra pensamientos, tiene pensamientos espirituales, ¿sí? Tiene actitudes espirituales y a su vez va a tener un testimonio espiritual, ¿verdad? Entonces es aquí que en este capítulo 21 de Primera de Reyes vemos a alguien que fue injustamente acusado por un plan maquiavélico de estos reyes. Un hombre inocente, un hombre que estaba defendiendo lo que era parte de la herencia que su familia le había dejado. Y como le dije antes, este hombre se llamaba Nabot. Primera de Reyes, capítulo 21. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. De Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel?
levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire, Jezabel, la ideóloga de un plan malvado, ¿sí? De un plan malvado en contra de un hombre honesto como era Nabot. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Amén. Y entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tishbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dígame, ¿Dios no lo ve todo? ¿No es omnipresente? ¿Está en todo lugar? Dios le dice al profeta Elías: ¿sabe dónde está Acab? Está en la viña que no le pertenece. Está en la viña de Nabot. Sal al encuentro de él. Y dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has pecado contra Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Un hombre sin carácter espiritual, un hombre totalmente también dominado, ¿no? por Jezabel. Bueno, y ahí después, mire, en cumplimiento a lo que Dios había dicho que iba a suceder, vemos también ahí en Segunda de Reyes 9:36, a ver quién me lo puede leer, vemos el final de Jezabel, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable. Hay gente que hace lo malo y se mofa y cree que, bueno, que haciendo lo malo y dañando al prójimo le va a ir bien. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe,
que es el juez justo del universo, cuando Él dice algo de alguien, Él lo va a cumplir. No importa el tiempo que pase. ¿Quién me puede leer ahí en Segunda de Reyes 9:36 cómo terminó Jezabel? Ideóloga de un plan malvado. Nadie encontró. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Bueno, más adelante, sí, unos versículos más adelante habla, ¿no? de la muerte. La tiran por una ventana en el mismo lugar allí donde el profeta Elías había hablado por palabra de Jehová, y dice que lo único que encontraron de Jezabel fue las palmas y los pies, las palmas de las manos y los pies. Lo demás los perros lo habían devorado así conforme a cómo la palabra de Dios había sido dada tiempo atrás por la boca de Elías. Hermano, vamos a mirar aquí un segundito y ya vamos enseguida a la predicación. Uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Para Israel, pero también ¿para quién? Para todos nosotros, ¿sí? El otro día hablaba con una persona que ha sido objeto de injurias, de acusaciones. Y en los 10 mandamientos, pero ahora se me fue, lo tenía aquí, una de los mandamientos, los primeros 5 hablan directamente de nuestra relación interpersonal con Dios, pero los segundos 5 hablan de nuestra relación interpersonal con el prójimo, ¿vio? Vio que Jesús dijo, bueno, los 10 mandamientos se resumen en 2. El primero, amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se me fue aquí, bueno, uno de los mandamientos para amar a nuestro prójimo es, primero, una de las cosas es, no codiciarás nada de tu prójimo, ¿verdad? El no codiciar, ¿sí? El no querer tener lo que el otro tiene, querer quitárselo a la fuerza, a la buena o a la mala, porque el no codiciarás. Y otro de los mandamientos, que ahora se me fue aquí, es no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Hay personas que creen que son pecados menores, que no tiene tanta importancia si yo hablo de aquel hermano o de aquella hermana. Delante de Dios tiene toda la importancia. Porque según el relato que hemos visto en Primera de Reyes, capítulo 21, este plan maquiavélico de Jezabel incitando a Acab y el contratar 2 hombres perversos para que hablaran en contra de Nabot, llevó a Nabot a la muerte. Lo llevó a la muerte. Le quitaron lo que era de él y lo llevó a la muerte. Pero aunque en ese momento quizás Nabot no pudo hacer justicia, Dios hizo justicia por Nabot. Dios es el que pelea por ti. Dios es el que saca la cara por ti, por mí, el que te defiende. De Dios nadie se burla, y como dice la palabra, Dios no tomará por inocente al culpable. Ellos estaban muy felices y contentos. Jezabel, andá acá, agarrá la viña, ahora es tuya. Fueron movidos por el egoísmo, fueron movidos por la envidia, fueron movidos por la avaricia, porque como le dije hoy, eran reyes que andaban en las obras de la carne, ¿sí? Tenían pensamientos carnales, acciones carnales, daban testimonios carnales. Y Dios estaba constantemente mandando a Elías el profeta para que los
incitara a que se volvieran a Dios, se humillaran y hicieran lo bueno delante de Dios. Así que todo tipo de maldades hicieron, pero esto realmente fue una injusticia. El hablar en contra de alguien, cuando no es la verdad, hermano, lastima mucho, daña mucho. Había una vez un pastor que una hermana salió de su iglesia enojada con él. Y dice que anduvo casa por casa y por todos lados hablando pestes de él y diciendo cosas de él. Luego, las pruebas comprobaron que todo lo que la hermana decía era mentira, no era así. ¿No? Entonces vuelve a la casa del pastor y le dice: pastor, quiero pedirle perdón por todo lo que hablé de usted, por lo que hice. Dese cuenta que si usted está hablando mentira en contra de una autoridad espiritual, usted no se está metiendo solamente con la autoridad espiritual, se está metiendo con el Dios que levantó esa autoridad. Y a su vez, ¿qué promueve eso? Dividir la iglesia, levantar una rebelión, lastimar a los hermanos, ¿verdad? Que a veces no saben a quién creer. Entonces esta señora dice que fue y le pide perdón al pastor, y el pastor agarra una hoja y le dice: bueno, le voy a explicar lo que usted hizo. Esta hoja entera era mi vida, pero usted, con sus mentiras, hizo esto. ¿No? Y ella: ay, sí, pastor, pero perdóneme. Dice: pídale perdón a Dios. Dios la perdona, yo la perdono. Pero ahora vaya a todos esos lugares donde usted divulgó la mentira y vaya a decir la verdad. Vaya usted a reconstruir y a restaurar todo lo que daña una persona que habla en contra de su prójimo con mentiras. Porque acá lo que le pasó a Nabot fue una injusticia. Él fue víctima de personas ambiciosas, egoístas, de personas envidiosas, que solo pensaban en ellos y no pensaron en Nabot. ¿Cuántas veces puede sucederle a cada una de nuestras vidas cosas así? ¿Sucede o no sucede? Sucede. A veces usted actúa con buena fe, ¿sí? Para ayudar, quizás para bendecir a otros, y después pasa el tiempo, totalmente malagradecidos, salen hablando de usted, salen hablando de su familia, salen hablando quizás hasta, si estaban en la iglesia, hasta del lugar donde Dios los sacó de la miseria, de la pobreza, de donde Dios les dio palabra, de donde Dios los salvó de enfermedades, de accidentes, de cualquier cosa que le pudiera pasar. Dios les abrió puertas de trabajo, les restauró su familia. Y creen que, no va a pasar nada. Quizás no inmediatamente pasa algo, pero aquel que todo lo ve a su tiempo, si no se arrepienten, si no se humillan, si no piden perdón y dicen la verdad, terminan como Jezabel, o peor que Jezabel, hermano. O peor que Jezabel. ¿Sí? Algunos se creen muy florecientes porque viven mintiendo, ¿sí? Y hasta en esas mentiras han desatado tragedias como en esta. Pero Dios es un Dios justo. Hemos visto a ese Dios aquí, a pesar de que todo este suceso, obviamente, llevó a Nabot, a su muerte, a su salida de este mundo. Pero hay muchas personas que le pasan lo mismo que a Nabot, y quizás físicamente no los matan, pero espiritualmente los matan, los destruyen. Porque hay personas, hermano, que alguien levante un falso testimonio contra él o contra ella, realmente es peor que a veces matarlo físicamente, porque esa persona queda destruida emocionalmente, porque no sabe cómo revertir
la situación de la cual está siendo acusado. Así que sepamos que estas cosas dañan y dañan mucho. Primeramente nosotros, que antes de hablar de alguien, mejor hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Porque cuando le queremos a veces uno va a Dios y va con una cantidad de quejas en oración a Dios, porque quiere que fulano cambie, que mengana cambie, que sultano cambie, y Dios dice, ¿y vos para cuándo vas a cambiar? Queremos que todos cambien, menos nosotros, y Dios está esperando que uno le hable ¿de quién? De uno. Uno tiene que mejorar, uno tiene que deshacerse de las obras de la carne, del chimento, de la murmuración, de la envidia, del celo, de la contienda, del enojo, de la avaricia, del egoísmo, para poder andar en los frutos del Espíritu, que es el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la fe, la benignidad, la paciencia, la bondad, que es el carácter de Dios y que es el carácter que Dios quiere que sus hijos desarrollen. Debemos, aleluya, albergar en nuestra vida pensamientos de Dios. Por eso nuestro corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios, para no codiciarlo de nadie. Así como Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Pero también, si hemos sido víctimas de el descarnio, vamos a decirlo, ¿sí? De la murmuración de otros, ¿sí? Del falso testimonio de otros, y es mentira todo lo que se ha dicho, hermano, de tu vida o de mi vida. No te olvides que hay un juez justo, que así como le dijo a Elías, mirá, Nabot está Acabe está en tal lado, andá y decile ahora. Le arruinó la fiesta a Dios. Dios le arruinó la fiesta a Jezabel y a Acab. Ellos creyeron que podían tomar lo que era de Nabot como si fuera de ellos y que no iba a importar, como que la vida de Nabot no valía nada. Para Dios la vida de Nabot valía mucho, y las cosas que eran de Nabot también. Y cuando estaban en su mejor momento diciendo, bueno, ahora nos vamos a gozar porque nos quedó todo para nosotros, Dios le arruina la fiesta ahí mandando a Elías y diciéndole, decirle a tanto a Acab como a Jezabel, que lo mismo que ellos hicieron, donde mataron a Nabot como murió Esteban, ¿no? Apedreado. Apedreado. ¡Wow! Foniatría. Apedreado. Y donde se derramó esa sangre inocente, la sangre de un hombre honesto, la sangre de un hombre justo, díganle que ahí donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también se va a lamer la sangre de Jezabel y la sangre de Acab. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Uy, Dios mío. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Así que si alguno anda buscando problemas y hablando de otros y metiendo a otros en problemas, que lo piense 2 veces. Que lo piense 2 veces. Porque hay un pueblo de Dios que tiene un Dios que pelea por ellos. Amén. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al pueblo de Dios. Vamos a adorar a Dios en esta tarde.